Bueno, ¿cuántos están listos para la palabra del Señor? Quiero pedirles que abramos la escritura en segunda de Timoteo. Lo he llamado llamados a ser fieles para Dios. Llamados a ser fieles para Dios. Esta carta para mí ha sido de mucho alimento espiritual, ha sido de mucha revelación de parte del Señor. Y quiero compartir con ustedes de lo que el Señor ha estado dándonos. Y en esa carta puedo encontrar un hombre que aprendió realmente a modelar lo que es la fe cristiana, modelar lo que es vivir para Dios. El apóstol Pablo, si todos tenemos esa remembranza de lo que hemos estudiado, lo que hemos leído de él, creo que nos preguntamos cómo hacer, cuál es el secreto para que una persona llegue a realmente dar su vida de tal manera que él es un ejemplo, es un modelo, es realmente un punto de referencia acerca de lo que es una vida abnegada, una vida negada, una vida de entrega al Señor. ¿Qué se requiere? ¿Qué se necesita para vivir una vida que agrade a Dios de tal manera que inclusive, como en este caso estamos leyendo una carta que fue escrita unos meses antes de su muerte? Ese es un testamento, es un legado, es un regalo que él hace a todos la iglesia, no solamente a la época, sino a través de la historia. Esta vida de Pablo ha sido para cada uno de nosotros una inspiración. Y yo me he preguntado cuál era el pensamiento, cuál era realmente la clase de entrega. ¿Cómo hizo Pablo para vivir una vida que realmente menospreciara la suya propia, de tal manera que él aún no estimó ni siquiera el hecho de tener que ir a una cárcel como un malhechor? Y de hecho, él murió en una cárcel, él fue condenado y finalmente fue entregado por causa del Evangelio. Pero no solamente el hecho de cómo él murió, sino cómo él vivió. Y eso es lo más importante. Cuando murió Randy, una de las cosas que el Señor me habló cuando me llamaban los pastores y me preguntaban, o los amigos, ¿cómo murió Randy? Yo le decía, el Señor puso algo en mi corazón. Lo importante no es cómo murió, sino cómo vivió su vida. Y así veo con el apóstol Pablo. Y vamos a mirar cuál es el secreto, cuál fue podemos decir, su teología, cuál fue realmente aquellos fundamentos, aquellas bases que le llevaron a él a vivir la clase de vida de compromiso, de esfuerzo, una persona fiel a sus convicciones, una persona fiel a su amor por Dios hasta el final, hasta entregarse. Y aquí recordemos que él está escribiéndole a su hijo amado, él está muy consciente que le quedaba poco tiempo. Dicen los historiadores, aproximadamente 3 meses antes fue escrita esta carta, y él condensa en esta corta enseñanza. Particularmente voy a hablar del capítulo 2 de segunda de Timoteo, donde él da una descripción, o podemos decir, él caracteriza muy claro cómo es una persona fiel, cómo ser fiel al Señor. En esta época de Navidad sí que necesitamos tener eso presente, y en este capítulo vamos a extraer, con la ayuda del Espíritu Santo, algunas características de una persona fiel, que es lo que es el enfoque de este capítulo como tal. Lo primero que encontramos, capítulo 2, versículo 1, le dice Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que ver en nuestro llamado para ser fieles, si yo preguntase quiénes quieren ser fieles para Dios, todos levantaríamos la mano. Por eso estamos aquí, todos queremos agradar, servir, y vamos a extraer de aquí. Lo primero es que la fidelidad, para ser fieles, se requiere de un esfuerzo, de una dedicación, de una decisión.
Pablo le dice a Timoteo, tú pues, hijo mío, porque había una relación muy cercana de padre a hijo, muy cercana en cuanto a una relación realmente de paternidad. Y lo primero que encontramos es que Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Para uno ser fiel necesita ser consciente que hay un trabajo dual, hay un trabajo en dos vías. Por un lado está la decisión, está, podemos decir, la voluntad humana. Siempre encontramos teológicamente un encuentro, una dupla que siempre se cruzan. Y es la voluntad del hombre, mi voluntad, mi decisión y la gracia y el poder de Dios. Con una sola de ellas no sería suficiente. ¿En qué sentido? Porque toda la gracia del Señor y el poder de Dios está a favor nuestro, siempre y cuando haya una decisión de parte nuestra. Así que lo primero que encontramos aquí es el llamado a esforzarnos, a tomar decisión en nuestra vida, una vida de disciplina, de dedicación, de trabajo arduo para Dios. Nunca podremos perseverar hasta el fin, nunca podremos ser modelos de fidelidad con una vida mediocre, indisciplinada, o con una vida sencillamente como una vida sin esfuerzo. No podremos ser fieles no podemos pretender agradar a Dios y que Dios nos use queriendo vivir al mismo tiempo una vida de complacencia propia, o una vida de mediocridad, o una vida sencillamente que pasa. Hay gente que no vive la vida cristiana, la sobrevive. Y por eso lo primero que se requiere de parte nuestra es una decisión. ¿Quién quiere tomar una decisión para ser fiel al Señor? ¿Quién quiere realmente decirle, Dios, yo quiero ser fiel, yo quiero perseverar, yo quiero, Señor, servirte? Ahora, esto traerá consecuencias, como lo veremos más adelante. Lo segundo, que lo vemos ahí mismo, él le dice en el versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí, es muy importante esa segunda cosa, y es que necesitamos modelos de referencia. La vida cristiana se modela, la fidelidad se modela, y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú primero lo está llamando como un hijo fiel, tú eres mi verdadero hijo en la fe. Así comienza la carta, pero luego él dice, lo que tú has visto de mí, lo que has oído delante de tantos otros. Para ser fieles necesitamos reconocer que nosotros podemos decir, es algo, podemos decir que es inherente al discipulado mismo, a la formación, que necesitamos mentores, necesitamos estar siguiendo modelos. Pablo era el referente para Timoteo. Pablo era realmente un ejemplo, y se requiere, la vida cristiana siempre Dios levanta personas para que modelen, para que demuestren. El cristianismo no es algo solo que se aprende, es algo que se capta de la vida de otros. Aprovecho ese momento al hablar del modelar, al hablar de la importancia de tener personas a cuales seguir. Hoy nos acompaña de Estados Unidos un gran amigo, Javier Celis. Javier, ven por favor. Javier fue la primera persona que me tomó a mí para ser discipulado hace 33 años. Javier, aquí en ese lugar. Qué bendición. Él y su hermano, gemelos, gemelos. Eran bailarines profesionales de salsa. No le vamos a pedir que nos muestre algo porque no sé si todavía se acuerde. Pero Javier y su hermano, cuando nosotros llegamos también con Oscar Montes y bueno, muchos de los que llegamos en ese entonces, ellos fueron modelos de referencia. Para mí, yo siempre me acuerdo de ellos, de su entrega, su dedicación. Creo que le dejo un saludo a la iglesia. Javier, es un privilegio tenerte por aquí, una gran bendición. Tengo un montón de sentimientos encontrados.
Aquí nací en mi fe. Y tengo el honor, el privilegio de en este viaje poder ver a muchas semillas que hoy son ministros, que nacieron con nosotros, que fueron engendrados por la misericordia de Dios. Y no solamente él, sino también su esposa. Ella hizo su oración de fe conmigo. La ganamos ahí en primavera cuando teníamos las carpas. También vi al hijo de Alba, nuestra hermana queridísima. Wow, yo me siento muy privilegiado. Hemos fundado muchas congregaciones de cero. Ahorita estoy visitando la cárcel de Bellavista. Visité también a Comunidad Cristiana de Fe ahí en Medellín. Tuve el honor de ver allí a la esposa de Alfredo. Ajá. Alfredo Padilla, el pastor Alfredo Padilla, su esposa también es un fruto de nuestra congregación. Y bueno, muchas cosas, pero yo quiero decirle algo, veo muchas sillas. Tú eres responsable de tu generación. Y Cristo no murió para salvarte solamente. Fuiste salvado para. Eres liberado para. Tú tienes una gran responsabilidad. Y déjame decirte algo, tú ya tienes el poder. Tú tienes el poder. Dios Padre te dio el poder. Cristo ya venció. Las tinieblas no tienen poder sobre la luz. Las tinieblas reinan cuando tú no tienes la luz. El mundo está como está porque hay ausencia de Dios en sus corazones. Las armas no las creó Dios. ¿Quién creó las armas? ¿Quién creó las armas? ¿Y quién las dispara? Entonces, ¿por qué tienen que contestar una pregunta tan ilógica como ¿por qué pasan estas cosas? ¿Dónde está Dios cuando pasan estas cosas? Dios no tiene nada que ver con eso. Es tu decisión. Hay 3 decisiones. Decisiones definen destinos. Tú estás donde estás porque tomaste una decisión. Yo estoy aquí porque tomé una decisión. Él está allí porque tomó una decisión. Tú eres responsable de tus decisiones. Dios no come por ti, Dios no se baña por ti. Tú eres responsable de tu vida y eres responsable de todo lo que Dios te ha dado. De un cuerpo, de un alma, de una mente. Eres ingeniero, eres doctor, eres lustrabotas. Decidiste hacer eso. Estás donde estás, el mejor, pero sirve a Dios. Tú tienes la imagen de Dios. Eres amor. No busques amor, eres amor. Renueva tu mente. Pon la mente de Cristo en ti y actúa como lo que eres, no como los hombres dicen. Y te dejo esto: somos seres espirituales con una experiencia humana. Deja de alimentar lo humano y alimenta el espíritu. Dios te bendiga. Champion. Amén. Pues sí, yo recuerdo cuando se hizo una campaña en primavera, predicando ellos allá justo, ahí llegó Pilar, así que eternamente agradecido con Javier. Nosotros íbamos por allá a poblados, caminábamos siendo discipulados, a veces llegábamos ¿se acuerda? Hasta por acá con el barro, y ahí estábamos predicando, compartiendo. Qué gran bendición. Así que este segundo punto tiene que ver con lo que acaba de decir Javier. Necesitamos levantarnos como modelos de referencia para esta sociedad. Hay un llamado aquí que hace el apóstol Pablo para que Timoteo tenga una concepción de la vida cristiana, de lo que es ser cristiano. No es ser un consumista espiritual, no se trata de solo asistir, no se trata de solo recibir, se trata de estar vertiendo en otros, como lo hizo Pablo con Timoteo, de discipular, de levantar, de entrenar a otros. Somos responsables de cada generación. Dios nos ha hecho responsables de levantar a hombres fieles e idóneos que puedan multiplicarse, personas que estén dispuestas a dar a otros. Y esa es la segunda cosa que tiene que ver con la fidelidad, la disposición de ser modelos y la disposición de estar levantando a otros para Cristo, a otros
para el Señor. La tercera cosa que el apóstol Pablo le dice aquí a Timoteo en el versículo 3, le dice algo que viene juntamente cuando una persona toma una decisión de servir al Señor, cuando una persona toma la decisión de levantarse, de modelar, de dar la lucha, de pelear la buena batalla que tenemos por delante, porque para ser santo realmente necesitamos entender que realmente la santidad no es algo que cae solo del cielo, es una decisión cada día tomar la cruz, cada día de negarse a sí mismo, cada día de levantarnos, cada día de estar de rodilla delante del Señor, cada día tomar la decisión de guardarnos para Él, de cuidar nuestros ojos, de cuidar lo que oímos, lo que hacemos, de cuidar todo aquello que vemos, todo aquello que escuchamos. Por eso Él dice algo muy claro, y eso hoy en día a veces se nos ha mostrado un cristianismo donde se cree que ser cristiano es estar como detrás de una burbuja, estar dentro de una burbuja donde realmente estamos escondidos del mundo entero. Creemos que la vida cristiana es estar libre de persecución, libre de crisis, de contradicciones. Y aquí Pablo dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay un llamado en medio de la fidelidad a estar dispuesto a pagar el precio, a sufrir, a aprender lo que significa el sufrimiento. Mire, si tu vida es tan demasiado cómoda, si a ti no te están persiguiendo, no te están señalando, es porque estás viviendo una vida demasiado cómoda. Mire, el diablo no tiene problema con aquellos que se sientan solo en las bancas en la iglesia. El diablo no le interesa, mire, es más, él mismo hasta puede entrar gente y puede traerla para que se acomoden en una iglesia, pero que no hagan nada para el reino, que no estén ganando almas, que no estén predicando, que no estén yendo a aquellos que no conocen del Señor, aquellos que creen o consideran que la vida cristiana solo es para Él, es lo que Dios hizo para Él, un consumidor espiritual, solo para recibir el beneficio de la cruz, de la obra de Cristo, y pare de contar. Pero eso no es el cristianismo que vemos en la Escritura. El cristianismo que vemos en la palabra es un cristianismo de esfuerzo, de entrega, de un esfuerzo en la gracia del Señor, de un esfuerzo que requiere que nosotros realmente nos dispongamos a sufrir por causa del evangelio. Por eso Pablo le dice a Timoteo aquí, tú pues sufre penalidades. Y luego da 3 ejemplos. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios o se enreda, se deja distraer en este mundo, en esta vida. Es muy fácil ahora con todas estas festividades, con todo lo que tenemos en la cultura nuestra. Es muy bueno, ese tiempo es un tiempo muy especial porque compartimos con otros, porque podemos viajar, algunos vienen, compartimos, salimos, damos regalos. Pero hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. No podemos olvidar la misión y la razón de ser que tenemos nosotros en la vida. No podemos enredarnos, no podemos solo meternos en los negocios de esta vida, celebrar solamente el plato navideño, lo que sea, y quedarnos callados. No podemos quedarnos callados, tenemos que aprovechar esta oportunidad para compartir, para testificar, para hablarle a nuestra familia, a nuestros vecinos, aún con tus hijos, poder salir, compartir a aquellos que no tienen, compartir un plato, pero poder llevar la palabra del Señor. Este mundo está como está porque la iglesia está callada. Más adelante vemos el apóstol Pablo que está preso y él dice, aunque yo estoy preso, la palabra no está presa. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor requiere de un instrumento y eres tú y soy yo. Y Pablo le dice a Timoteo, usa 3 cosas para hablarle de la importancia de esforzarse, la importancia de sufrir penalidades. Lo primero le habla de un soldado, voy a parafrasear porque me interesa seguir en el texto, y dice, un soldado pelea, un soldado dice que él se esfuerza, que él trabaja duro para agradar a aquel que le llamó. También habla de un atleta que corre, ha determinado una vida disciplinada, una vida que se abstiene de muchas cosas que los demás hacen con el fin de agradar al Señor.
Y también usa la palabra del labrador, un símil del labrador, que el labrador trabaja fuertemente y con perseverancia, con paciencia hasta el final. Y esa tercera cosa tiene que ver con ser conscientes que si queremos agradar a Dios, va a haber persecución, va a haber momentos difíciles, que cuando tú te levantas para testificar, para modelar al Señor, quizás te van a despedir del empleo, quizás te van a burlar de ti, quizás aún familia en medio de todo este tiempo te va a señalar: mira, pero ¿por qué tú no estás bailando, tomando? ¿Por qué no estás haciendo esto? ¿Por qué no haces esto, lo otro? ¿Por qué no te eches una cara al aire? Claro, la sociedad tiene que ver en nosotros que seamos personas de convicción, de entrega, que seamos personas realmente que podamos modelar y reflejar al Señor, que estemos dispuestos a ser vituperados, señalados. Nadie va a ser vituperado por hacer lo que el montón hace. ¿Por qué no recibimos persecución? Porque estamos viviendo igual que el mundo. Necesitamos levantarnos en un nuevo estándar y ser modelos y ejemplos de la clase de vida cristiana que tenemos que vivir. No seremos perseguidos si estamos caminando igual que todo el mundo. No seremos perseguidos. Claro, el mundo no se persigue a sí mismo. El mundo persigue a aquellos que van en contravía, en una contracultura. Esa cultura quiere cada vez más que la iglesia se amolde, se acomode. Ser cristiano no significa correr con todo el montón. Ser cristiano significa levantarnos para mostrar lo que es la vida de reino aquí en la tierra, cómo mostrar y vivir. Lo siguiente, luego él le dice algo muy importante, y esta es como la base de lo que más deseo en ese momento entrar. Él dice en el versículo, a ver, ¿cuál es? Versículo 5, dice que el que lucha, no, el versículo 6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y dice en el 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento. Hay algo muy importante que tenemos, que el Señor nos llama y es muy importante tener en cuenta. El Señor le está diciendo aquí, Pablo, a Timoteo: considera esto. Esa palabra considerar es un llamado a la reflexión. Y yo quiero llamarte hoy para que podamos reflexionar, para que hagamos un alto en el camino. Pablo le está diciendo a Timoteo: yo estoy a punto de ser entregado, estoy a punto de ser masacrado, estoy a punto de ir a una muerte. Él había sido acusado por Nerón. Nerón era en ese entonces quien imperaba, era quien mandaba, era la persona a cargo en ese momento a nivel de gobierno. Y este hombre, con el fin de llevar a la cárcel a Pablo, y además aprovechando ese momento de la coyuntura política y social, Nerón le prendió fuego a una parte de la ciudad que él quería deshabilitar y quería usar para fines comerciales. Él le prendió fuego y luego culpó a los cristianos, en particular culpó a Pablo. Como vemos hoy en día, usó mentira y él encendió toda la ciudad contra Pablo. Por eso él va a la cárcel. Él sabe que está allí no solamente por una mentira, sino que él está allí por causa del evangelio. Y por eso él era consciente que en breve él partiría. Y él estaba preocupado en su corazón por la clase de cristianismo que iba a modelar e iba a reflejar su hijo amado Timoteo. Él está diciéndole a Timoteo: asegúrate de recibir el depósito claro y de entender qué es ser fiel a Dios, qué se requiere para ser fiel. Y él está diciendo: es necesario sufrir, es necesario esforzarnos. Pero yo quiero, Timoteo, que tú te pares y reflexiones y consideres esto que yo te estoy diciendo. Hoy necesitamos en nuestra vida parar, reflexionar, poder examinar qué clase de vida estamos llevando. Pablo le dice 25 veces a Timoteo en esta carta: esfuérzate. Por alguna razón él estaba viendo en Timoteo algunas falencias, estaba viendo en Timoteo quizás un acomodamiento. Él estaba viendo que Timoteo necesitaba ser impelido, ser esforzado, levantarse para vivir una vida mucho más agresiva en el evangelio. Él estaba diciendo: Timoteo, es necesario
que evalúes tu vida para que tú te conviertas en un modelo y un ejemplo para la siguiente generación. Yo te pregunto, ¿qué clase de modelo estás siendo tú para la generación que te sigue? ¿Qué pueden decir de ti tus hijos, tu esposa, tus amigos de la oficina? ¿Qué pueden decir de ti, de la clase de cristiano eres? ¿O será que si preguntamos en la oficina, la gente dirá, ¿él es cristiano? ¡Ah! No sabía. Sí, porque muchas veces somos agente 007. El domingo nos sumergimos y luego el otro domingo volvemos a salir otra vez. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, la vida cristiana no solamente se cree, se vive, se modela. La vida cristiana es algo que se ve, que se nota. La vida cristiana huele, la vida cristiana tiene rostro. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, considera. Y aquí le dice algo muy importante que para mí es el corazón básico de toda la carta de Timoteo. Y le dice aquí, acuérdate de Jesucristo. Y ese es el corazón y esa es la clave que nos lleva a entender ese corazón del apóstol Pablo, esa intención de este autor al escribirle a Timoteo. Y él está diciendo a Timoteo, vea Timoteo, la vida cristiana no es un conjunto de normas, de reglas, no es un conjunto de doctrinas. La vida cristiana es vivir como Jesús vivió. Es reflejar la vida de Jesús al mundo. Y él le dice, acuérdate de Jesucristo, acuérdate de Él. Y en la versión hispanoamericana, esa palabra aquí, acuérdate, significa o está haciendo acordarse, tiene que ver con un hecho. Acordarse, cuando él le dice, recuerda esto, recuerda Jesucristo, está haciendo un llamado de atención para que el mismo Timoteo vuelva a un hecho que debe considerar. La vida cristiana es un hecho, no es solamente una creencia, es un hecho puntual. Y él le dice, acuérdate de Jesucristo. Ten presente qué clase de vida vivió Jesús. Cada vez que nosotros nos vamos amoldando a la vida, tenemos que recordar en dónde nació Él, cuál fue la clase de vida que tuvo Él. Hoy en día como cristianos y más, la cultura está siendo llena. Cada vez que en Colombia se está hablando de 12 millones de cristianos, podemos llegar a hacer una religión más en la nación. Ir a la iglesia se pondrá de moda. De hecho, hace poco que estábamos en el Congreso de la República, algunos de los senadores, hablando con algunos de ellos, estaban hablando de lo que ha sido el cristianismo en ese tiempo en la nación. Y ellos decían, algunos muy reconocidos, no doy nombres para que algunos no se sientan que estamos haciendo política aquí, pero algunos muy reconocidos decían, pero qué bueno que la iglesia cristiana está hoy despertando y está entrando a estos escenarios, a esos lugares. Qué bueno ver a cristianos involucrados en las diferentes esferas de la sociedad. Y ellos estaban diciendo, es que yo creo que el cristianismo es la opción para la transformación, el cambio de esta nación. Aún el mundo lo puede ver, pero juntamente con un crecimiento numérico, aunque vemos crecimiento numérico, vemos que no hay transformación social, vemos que la pobreza sigue, la violencia cada vez es mayor, vemos la corrupción como anda campante por todos los lugares. Abiertamente hay un llamado muy importante que hace el Señor aquí y es: recuerda que nuestro modelo no es ni un apóstol, ni un pastor, no es ninguna persona, sino que es Jesucristo. Ese es el modelo. Y nosotros debemos ser imitadores de Él. Como Pablo le dijo a Timoteo, sed imitador de mí como yo lo soy de Cristo. El cristianismo es una vida que se vive y por eso Él llama y le dice, acuérdate de Jesucristo. Esta parte de recordar es un imperativo. Recordar significa literalmente, en el diccionario Webster, significa volver al hecho. Es volver al hecho de. ¿Qué está diciéndole Pablo a Timoteo? Recuerda que nuestra fe se basa en un hecho. Y hay dos cosas aquí que Pablo menciona
por lo cual es lo que le dio a él la fuerza, el valor, le dio a él ese dinamismo y esa clase de entrega que lo llevó a él a ir a una cruz. Hay dos cosas reales que tú y yo tenemos que tener en cuenta acerca del Señor. Dice, acuérdate que Jesucristo, del linaje de David, es decir, la encarnación de él, viene a través de la descendencia de David, único de Israel, y dice dos cosas, y otra cosa, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Dos cosas marcan el cristianismo y el hecho de Jesús. Número uno, que él resucitó de entre los muertos. Jesucristo, la Reina Valera pone primero el linaje de David y luego la resurrección, la hispanoamericana, y lo que uno ve en todo el comentario de la King James, ponen primero la resurrección de Cristo, porque uno encuentra en las epístolas paulinas como Pablo primero, antes de la encarnación, hablaba de la resurrección, porque los discípulos en su predicación, para ellos el evangelio podemos decir que tuvo un sello en la resurrección de Cristo Jesús. Es decir, mucha gente cree que el cristianismo es un asunto solo de doctrina y de fe, o podemos decir de un conjunto de doctrinas, pero el cristianismo es sustentado en un hecho como tal, la resurrección de Jesús de entre los muertos. Esa resurrección hoy estamos anunciando, y la Navidad anuncia la natividad, el nacimiento, las buenas noticias de la encarnación de Cristo, del nacimiento de Jesús. Pero no podemos olvidar también que el nacimiento nos habla también de una resurrección que se llevó a cabo. Fue un hecho puntual. Nuestra fe se basa en un hecho puntual, que Jesús murió y él resucitó. Si estuviésemos en el tiempo de los discípulos, escuchar a Pedro, escuchar a Pablo, escuchar a algunos de los discípulos de esa iglesia neotestamentaria, el énfasis de ellos estaba en el hecho de que Jesús murió, que muchos lo vieron morir, lo vieron en la cruz de Calvario. La sociedad de aquel entonces, los seguidores, los discípulos, lo vieron padecer, lo vieron ser crucificado, lo vieron ser sepultado, pero luego su cuerpo no fue encontrado allí en esa tumba, sino que él fue levantado por el poder de Dios de entre los muertos. Esto fue un hecho, el poder de la resurrección, porque la resurrección de Cristo es lo que muestra que él cumplió delante de Dios, que su muerte fue realmente recibida de parte de Dios y que Dios lo resucitó en una aprobación de él como hijo. Fue, dice la palabra, que a Jesús mismo, Dios mismo, le dio un nombre sobre todo nombre. Dios mismo dice que lo levantó como una aprobación de ser el Hijo de Dios. Lo declaró Hijo de Dios con poder, con autoridad. Así que, ¿qué es lo que nos llama el apóstol Pablo? Y nos dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? Tú y yo estamos aquí hoy y nuestra fe se basa en un hecho puntual. Tenemos que recordar y volver al hecho. Necesitamos volver al hecho de que Jesús, que nosotros le servimos a un Dios vivo, a un Dios resucitado, a un Dios que venció en la muerte. Necesitamos volver al hecho que Él venció a la muerte, que Él venció al pecado. Necesitamos volver al hecho que Dios lo declaró Hijo de Dios con poder. Necesitamos volver al hecho que Él murió en una cruz por nuestros pecados. Necesitamos volver al hecho que Él se levantó y nos levantó juntamente con Él a una vida completamente nueva. ¿Qué es lo que hizo que Pablo entregara su vida por completo, que fuera esforzado, que fuera fiel a el Señor, aún llevando su vida en entrega al Señor, y no le importó cómo iba a él a morir? En su corazón realmente hay una decisión total de fidelidad y de entrega al Señor, porque para Pablo el ejemplo de Jesús era su inspiración. Mira lo que dice Pablo más adelante: en el cual sufro penalidades
hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué dice Pablo? Aunque mi cuerpo sea apresado, la palabra del Señor no está presa. ¿Sabe cuándo la palabra de Dios está presa? Cuando enmudecemos nuestros labios y no hablamos. Por eso Pablo dice, yo puedo estar en prisión, pero la palabra del Señor no está presa. Puede pasar lo que pase, la palabra siempre ha permanecido. Como dice en 2 de Tesalonicenses, la palabra del Señor corre y es glorificada en todo lugar. No lo puede detener el crecimiento, no lo puede detener el idioma, no lo detiene el tiempo, no lo detiene la adversidad, no lo detiene la debilidad humana, porque la palabra del Señor sigue corriendo a través de la historia, sigue siendo proclamada y predicada. Por eso tú y yo necesitamos ponernos de acuerdo, como dice el apóstol Pablo. Él mismo dice, yo sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? No importa lo que yo padezca, no importa donde yo esté, la palabra del Señor siempre será dada a conocer. Yo te insto como iglesia hoy, para que aún en estas festividades seas tú consciente que la palabra de Dios necesita ser predicada, que necesitamos proclamar el evangelio en el contexto donde estemos, sea en una cárcel, sea en una mesa navideña. La palabra del Señor necesita ser proclamada. Jesús necesita ser proclamado. La obra de Jesús, que Él murió y resucitó, que Él fue encarnado en una mujer por el poder de Dios, y que Dios lo levantó y lo puso en alto. Por eso termina Pablo hablando acerca de eso y dice, palabra fiel es esta. Y con eso concluye él ese capítulo que está hablando todo el tiempo de cómo ser hombres y mujeres fieles al Señor, cómo permanecer fiel. Termina diciendo esto, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿también qué? Esa era una canción de la iglesia en aquel entonces. Él toma este cántico, que era un cántico doctrinal, para recordar la doctrina esencial, fundamental y básica de la iglesia neotestamentaria. Y él dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿también qué? Y hay dos maneras de la muerte, de lo que Pablo habla aquí. Uno, la muerte en el bautismo, el hecho de que morimos cada día, el hecho de que nos identificamos con la muerte de Jesús. Pero también está hablando de una muerte de aquellos que cada día de pronto en su universidad, en su colegio, en su oficina, en su barrio, en donde esté, decide morir, decide no complacerse a sí mismo, sino proclamar el evangelio. Pero también hay algunos mártires que dieron su vida. Por eso él dice, si morimos con Él, ¿también qué? Viviremos con Él. Si sufrimos también con Él, ¿qué pasará? Reinaremos. Esa es la línea de pensamiento de él. Hay un contraste, pero ambas son, no es un contraste para tomar una a la otra, sino que él dice, si morimos, viviremos. Si nosotros sufrimos, vamos a reinar. Luego dice, si le negaremos, ¿qué? Él también nos negará. Y luego dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios es fiel a su palabra. Por esencia, Dios es fiel. Tres cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede mentir. Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios, Él, como dice la palabra del Señor, Dios mismo ni se niega, ni Él puede mentir, ni Él puede morir. Así que Él dice hacia Él mismo, Él dice, si ustedes permanecen fieles a mí,
yo les voy a reconocer. Si no me niegan, yo no los voy a negar. Pero el pensamiento es, si nosotros decidimos negarle a Él, ¿negarle cómo? Quizás no necesariamente en nuestro contexto esta negación es un negar y decir yo no soy cristiano, pero podemos negarle con nuestra vida, podemos negarlo con nuestra indolencia, podemos negarlo con una vida completamente apartada y separada de lo que significa ser un seguidor de Él. ¿Cuál es el ánimo para ti y para mí en esta mañana? Recordemos que debemos ser fieles y permanecer fiel a Él. Ejemplo nos ha dado el Señor, cómo Él fue fiel a su anuncio, a su proclamación. Pablo se pone como ejemplo y él dice, deben ser fieles como yo lo he sido. Timoteo, permanece fiel, sufre penalidades. No importa lo que tú estés padeciendo, si hay señalamiento. Muchas veces, por causa del evangelio, tal vez se burlarán de nosotros. Tal vez habrá familia que por nosotros hablarle del Señor se burle. ¿Qué es lo que dice Pablo? Ten en cuenta que si nosotros aquí a Él lo negamos, Él nos va a negar. Pero si nosotros le reconocemos, lo proclamamos, lo anunciamos, Él mismo nos va a reconocer delante del Padre. Dios requiere de una iglesia fiel, fiel en todo, que no tiene temor de ser señalado, vituperado o de ser perseguido por causa de Él. Dios está levantándote a ti y a mí como proclamadores de Él. Pongámonos en pie y les animo para que este tiempo de Navidad no dejes pasar la oportunidad para dar testimonio de aquel que resucitó de entre los muertos, de aquel que vive para siempre. Él, aún yendo a la cruz, no te negó, no me negó. Yendo a la cruz, el Señor no nos dejó a nosotros realmente a un lado, no nos dejó a nosotros realmente, nunca. Jesús, le vimos en Él un ápice de duda. Su amor lo llevó hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo nos ha dado para seguir. Iglesia, vamos a orar diciéndole al Señor que nos ayude a ser fieles a la proclamación y a la misión que tenemos. Vamos a hacer esta oración juntos. Amado Señor, yo te doy gracias por el ejemplo que nos has dado, porque tú moriste, te entregaste y sufriste, y tú dices en tu palabra que nosotros hoy debemos seguir tus pisadas. Yo quiero hoy, Señor, hacer una decisión de fidelidad. Quiero levantarme como un hombre fiel a tu palabra y quiero caminar contigo, reconociéndote en todo lugar, reconociendo, Señor, tu entrega, tu sacrificio, reconociendo, Dios amado, que no escatimaste nada por causa del evangelio. Hoy yo me comprometo, Señor, a ser un instrumento fiel, a proclamarte, a levantar tu nombre para que tu fama sea creciendo, que tú seas conocido. Dame, Señor, la oportunidad de testificar, de proclamar y de llevar, así como a esta familia, llevar a otros a tu conocimiento. Haz de mí, oh Dios, un instrumento de fuego, de fidelidad y de entrega, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amado Dios, bendecimos a cada familia. Declaramos, Señor amado, que este tiempo navideño sea un tiempo para que otros te conozcan. Úsanos, Señor, para abrazar, para compartir, Señor, que podamos aún tomar de nuestra ropa, de nuestras cosas y poder compartir con un venezolano, con alguien que necesita, Señor, que podamos proclamar a otros, Señor. Permítenos, oh Dios amado, salir de nuestra comodidad, salir de toda autocomplacencia, Señor, y ayúdanos, Señor amado, a también buscar, Señor, cómo ser luz a otros que te necesitan, en el nombre de Cristo Jesús.